Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días con todos. Por favor, confírmenme si se me puede escuchar. A ver, Buenos días, ingeniero, sí se escucha. perfecto. Muchísimas gracias. Estaba a punto de mover acá el micrófono. Muy bien, bien. Tengan ustedes muy buenos días nuevamente. Entonces, el día de hoy ya entramos netamente a la parte práctica del curso. Es decir, ya vamos a entrar al tema de lo que vendría a ser metrados. Y ya esto sí tiene que ser justificado. Obviamente, se tiene que demostrar a través de un procedimiento. Y para eso he colgado algunos materiales dentro de su plataforma. Entonces, muy aparte de eso, antes que dé inicio el tema les informo rápidamente unos 2 minutos que ustedes saben que por el tema de la pandemia, en cierta forma no se había desarrollado en las fechas que siempre se realiza el aniversario de la Facultad de Civil, que generalmente es la segunda semana de noviembre, pero ya nos ha llegado un documento, nos ha llegado la información requerida que se va a realizar la siguiente semana y en cierta forma nos afecta al curso porque esos 3 días que se están programando se ha informado que no se va a ver nada de clases, entonces es un día miércoles, jueves y viernes y nosotros tenemos clases tanto miércoles y viernes, pero bueno, al margen de eso vamos a tratar de, de, de hacer lo que podamos con el tiempo que tengamos. Y muy aparte también el tema es que acá son 53, si no me equivoco, 53 estudiantes. Entonces es un poquito complicado manejar el tema pero la idea es que participen, la idea es que también quiero que lo entiendan el tema de metrados. Hablar de metrados es un tema muy amplio y generalmente en el plan del 2005 de la carrera de civil había netamente un curso que se llamaba metrados. En el plan actual donde están ustedes, si no me equivoco es el plan 2015, no aparece el curso de metrados, sino que lo contemplan dentro del curso de costos y presupuestos, creo, o en el curso de construcción 2, como en el caso mío. Entonces no hay nada definido, porque se supone que el que entra a costos y presupuestos ya tiene base en el tema de lo que es metrados y en cierta forma una introducción a lo que vendría a ser el tema de presupuesto. Y en el tema de construcción 2 no se debería tocar los temas de metrados porque no van en cierta forma relacionados a eso. Pero en cierta forma he considerado dentro del sílabus porque creo que es vital y es importante. Entonces, con esa información, mayor detalles, les voy a informar el día viernes con respecto a sus actividades, qué es lo que se están programando. Recién se están coordinando acuerdos, pero de antemano ya les estoy indicando que va a ser 3 días que están destinando y va a comenzar, si no me equivoco, a partir de la siguiente semana, ¿ya? Entonces, eso es todo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a entrar netamente al curso. Permítanme compartir la pantalla para ver el curso o netamente el tema de metrados. Bien, dentro de su plataforma les he colocado tanto el reglamento de metrados, que es del 2009, viene a ser una de las formas. Hay una versión remasterizada, con mejor forma, con colorcitos y todo, pero en realidad viene a ser lo mismo. Y les he dejado también, esta es una bibliografía que también ustedes lo pueden encontrar en internet, desde la CAPECO, costos y presupuestos en edificación. Tiene un porqué, no es que voy a tocar el tema de presupuestos, sino les voy a indicar por qué razón lo estoy colocando. Les estoy dejando el plano con lo que vamos a trabajar. Están todos los planos sin ningún, sin ningún plano borrado. Si ustedes se fijan en la parte de acá, están todas las especialidades. Es decir, desde la especialidad de arquitectura, la especialidad de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias. Y también está, pues, ¿no? Los que desean, de repente plotear, etcétera, ya está en escala. Lo único que tendrías que es netamente ir a plotearlo y ya está. Otra cosa más que les estoy dejando son las 2 hojas de cálculo. Si tú deseas, lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Son 2 hojas de cálculo con lo que vamos a trabajar en el curso. ¿Ya? ¿Por qué razón tú dirás, pero Inge, son totalmente igualitos? Te voy a explicar cuál es la diferencia entre estas dos. ¿Ya? Pero antes de explicar, y antes de entrar en la hoja de cálculo, obviamente acá tienes que tener ciertos conocimientos para que lleves el curso de metrados. Entonces, bien, te estoy dejando toda la información
o todo lo que voy a utilizar durante todas las clases de Metraos, en realidad lo voy a trabajar en hojas Excel, porque hacerlo en cierta forma a mano implica que estaríamos desactualizados con la tecnología. Cuando se realiza cualquier proyecto, sea de edificación, sea un proyecto vial, sea un proyecto de saneamiento, realizar el cálculo a mano en la actualidad no tiene sentido, porque tú cuando realizas un expediente técnico tiene ciertas partes y una de estas viene a ser el tema de metrados. Y tú no vas a hacer toda la memoria descriptiva en computador, el metrados a mano, el presupuesto de repente a mano también, tonal de costo unitario, tu cronograma de ejecución a mano. No tiene sentido, no es el caso, nunca se ha visto y es una falta de respeto si lo presentas así. Y muy aparte de eso, tampoco no se permite el tema de metrados a mano porque en realidad, ¿qué pasa si de repente te has equivocado un valor o no has tomado bien un valor? La única solución que tienes o es volver a escribir de cero o de repente utilizar un corrector y borrarlo, entonces ya vas a cometer manchas estéticas directamente que va a estar en la hoja que tú estás proponiendo. Entonces, hay que estar a la par, hay que estar de acuerdo a la actualidad y la forma más práctica de poder desarrollar esto es a través de hojas de cálculo, hojas Excel. Estudiantes de séptimo ciclo, la gran mayoría o en su totalidad, ya conocen el tema Excel. Si no conocen, muchachos, en YouTube hay muchísimos tutoriales de cómo utilizar Excel. Lo único que yo pido en el tema de metrados no es que me hagas hojas de cálculo con bases de datos, que me vincules con Access o con Visual Basic, para nada. Lo único que quiero es que en las hojas Excel tú me sepes multiplicar, me sepes dividir, me sepes restar y no sé, una que otro algoritmo ahí para que puedas combinar entre celdas. Pero no es lo básico, las 4 operaciones y una que otras cositas por ahí. Nada más, es lo único que pido. ¿Ya? Lo demás va a depender de tu interpretación y tú cómo te vas sintiendo cómodo al momento de realizar. Así que hablemos netamente de metrados. Definición de metrados. El tema de metrados, netamente como definición, viene a ser la cuantificación de materiales en un proyecto. Lo que vamos a ver netamente en el curso va a ser metrados en edificación. ¿Por qué? El tema de metrados en edificación lo vemos muy sencillamente porque está normado. Existe una normativa, existe un reglamento, el Reglamento Nacional de Metrados y Habilitaciones Urbanas. Con respecto a los otros proyectos, tanto proyectos viales, proyectos de saneamiento, proyectos de irrigación, etcétera, etcétera, no tienen un reglamento en específico. No hay un reglamento, por ejemplo, un reglamento nacional de metrados en obras viales o en obras de saneamiento. Pero la idea y la lógica es similar. Existen manuales, por ejemplo, en el tema de obras viales, si es que ustedes están desarrollando algún proyecto de costos y de metrados, tanto en el tema de proyectos, sea carreteras, sea de primero, segundo, tercer orden, pueden revisar la bibliografía del ingeniero Walter Ibáñez, que muchas veces ha dado también algunas conferencias en la universidad. Les recomiendo que revisen su bibliografía, es muy bueno en el tema tanto de metrados y de presupuesto, les va a servir bastante. Con respecto al tema de irrigaciones, pueden revisar de repente a su libro de Máximo Billón, y hay algunas que otras bibliografías en el tema de metrados en edificación, por ejemplo el de Genera Delgado, en cierta forma buen libro, pero tiene algunos errores que tendrías que interpretarlo y algunas cositas que no te indica de dónde sale. Entonces, hay ciertas bibliografías que tú puedes tomarlo como manual, pero normativa, solamente la única que posee es el tema de edificaciones. Y en cierta forma, también el tema de edificaciones viene a ser la parte más amplia. Entonces, esa normativa de la que te estoy hablando, te he dejado el día 6 de diciembre, hoy estamos 9, me imagino que algunos de repente ya la han visualizado. Esa normativa lo que te da referencia es esta, ¿no? En realidad entra en vigencia el 2010, pero en realidad fue propuesta en el año 2009 para que puedan trabajar. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes acá? El nombre completo viene a ser norma técnica de metrados para obras de edificación y habitaciones urbanas. ¿Y qué es lo que tiene? Se va a manejar por títulos. Como siempre, para cualquier normativa que decreta el Estado peruano, la primera parte viene a ser sus generalidades, donde en cierta forma indica su campo de aplicación, cuál es su objetivo y las terminologías o definiciones conceptuales más usadas. A partir del título 2, título 3, título
El título 1 y 2 hace referencia netamente ya al tema de metrados. Lo que vendría a ser el tema de metrados para habitaciones urbanas, en cierta forma, algunas veces se usa y algunas veces no, porque el tema de las habilitaciones urbanas está íntimamente ligado con las entidades públicas. Lo que nosotros nos vamos a basar viene a ser el título 2, metrados para edificación. Comenzamos desde el capítulo 1. Estos son capítulos de lo que vendría a ser, o como títulos de título general con respecto a las especialidades. Y muchas de las personas que entran al tema de metrados creen que solamente hay 4 especialidades, y en realidad no es así. En el tema de metrados es mucho más amplio. Si te fijas, una especialidad completa viene a ser obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Luego, posteriormente, vienen estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, y acá tienes para cada una de tus instalaciones, tanto eléctricas y mecánicas, instalaciones de comunicaciones y instalaciones de gas. Entonces, tú dirás, pero Inge, ¿dónde entra agua potable? ¿Dónde entra desagüe? Todo está contemplado en instalaciones sanitarias. En instalaciones eléctricas y mecánicas, de repente vas a tener componentes especiales como sensores, etcétera. Entonces, se requiere otro análisis. Instalaciones de comunicaciones e instalaciones de gas, si es que tu proyecto lo tiene. Entonces, muy aparte de eso, ustedes van a encontrar un índice. Vamos a pasar el tema de lo que vendría a ser las definiciones. Y acá está el índice. Título 2, metrados para obras de edificación, es lo que nos interesa. Para el título de especialidad, obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Acá está con índices. Esto de acá, lo que ustedes tienen acá, viene a ser el famoso ítem. Y el ítem viene a ser solamente numeraciones de lo que tú vas colocando en función de cada uno de tus partidas. Pero estos ítems en realidad no se respetan. ¿Por qué? Porque en algunos de los proyectos vas a contar y en algunos de los proyectos no. Entonces, ¿qué pasaría si de repente mi proyecto, pongamos el caso, no va a tener comedores? Tú no te vas a pasar directamente del 1.1, 1.3 al 1.1.1.4. Es decir, no vas a dejar un vacío. Entonces, el tema de los ítems les explico más adelante cómo es lo que les recomiendo y por experiencia cómo deberían de trabajarlo. Este es el tema de estructuras, que es bien de ser la parte un poquito más amplia y la parte más operativa, no complicada, sino operativa. El problema es que muchos piensan que de repente es la parte complicada y en realidad no es complicada, sino que en cierta forma a veces no se sabe entender o no se sabe explicar a qué hace referencia. El tema de arquitectura, que es mucho más fácil, ¿ya? Y el tema de instalaciones eléctricas y sanitarias que ustedes van a encontrar en la parte inferior. En realidad lo que vamos a tocar viene a ser hasta instalaciones eléctricas, pero si es que tu proyecto lo requiere, es mucho más fácil también desarrollarlo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver, acá. Esto viene a ser un mapa conceptual, lo que indica el tema de presupuesto. ¿Por qué te muestro el tema de presupuesto si te estoy hablando del tema de metrados? En el tema de presupuesto, los resultados del metrado juegan un rol muy importante. Si es que tú no desarrollas un buen metrado, todo lo que tú tienes, tanto como costo indirecto o costo directo, lo que tienes en la parte de la derecha, ¿ya? Todos esos valores van a ser muy deficientes. No lo vas a poder desarrollar correctamente. Esos valores que te sale a ti, significa que van a estar mal. Ahora, el control de metrados, en realidad, dentro de una evaluación, no se hace rigurosamente. Es decir, tú presentas un proyecto, una institución educativa, y dentro de esa institución educativa, tú colocas algo de 2.000 o 3.000 partidas. El evaluador no se va a tomar todo el afán de revisar tus 3.000 partidas viendo en función de tu plano, y es más, a veces el plano ni siquiera lo presentas en digital, sino lo presentas ploteado. Entonces el evaluador no va a estar revisando tus 3.000. En realidad debería revisarse, debería de hacerse. Pero a veces cuando trabajas en las entidades tienes 3, 4 proyectos, entonces tienes que revisar de todos. Entonces hay partidas claves en las que tú te vas a dar cuenta si esa persona está planteando bien o no está planteando lo correcto. Entonces eso en cierta forma, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar la experiencia, hay partidas claves. Entonces la base para un presupuesto, viene a ser la parte de metrados. Pero tú dirás, pero Inge, ¿dónde aparece esa parte de metrados? Entonces, por ejemplo, esto te explico posterior, el tema de la Capeco. A ver, vamos a ver. Este es de la Capeco y te explico acá. Esto viene a ser un resumen de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo sacamos? Esto va a depender de las especialidades que tú posees. Por ejemplo, vas a tener arquitectura, estructuras, va a depender lo que requiera tu proyecto. Y quiero que te fijes que hay una columna principal que hace referencia al tema de metrado. Entonces, luego posees un precio. Este precio que tú estás sacando, ya, en realidad ya vienen a ser tus precios estimados o tus precios resumen. Y esto es lo que tú vas a ir sacando cuando haces tu análisis de costo unitario, cuánto te va a salir, cómo te va a salir el costo, etcétera, etcétera. Y el análisis de costo unitario en realidad también es otro mundo. Por eso el tema de costos y presupuestos viene a ser una parte clave en el tema de ingeniería. Ingeniero que no domine el tema de metrados, que no domine el tema de costos, que no domine el tema de cronogramas de ejecución, durante su etapa de residencia, su etapa de supervisor o su etapa de evaluador, no va a tener la productividad que se requiere. Entonces, ¿qué es el análisis de costo unitario? Algunos de repente ya están llevando el curso porque creo que en Informática 3 se acostumbra a enseñar el tema de S10, la primera parte, y la segunda parte el tema de MS Project. Pero bien, esto viene a ser el análisis de costo unitario. Tal vez en cierta forma lo vamos a ver mejor cuando ya contempla los tres títulos de recursos, tanto mano de obra, tanto materiales y tanto equipos. Entonces, tú lo que tienes que hacer, por ejemplo, para esta partida, en realidad, trazo y replanteo preliminar, tú tienes que saber que tu unidad de metrado, que esto lo define el Reglamento Nacional de Metrados, ¿ya? Esto es la primera, y la segunda es cuánto te va a costar por cada metro cuadrado. Ese es tu objetivo cuando tú sacas el análisis de precio unitario. Si tú no sacas correctamente el análisis de precio unitario, va a variar. ¿Dónde varía? Acá. Este es tu resultado o tu costo por análisis de precio unitario. Si te fijas, por ejemplo, trazo y replanteo preliminar, dice acá que te está saliendo 6.43. De acá, corre acá. Y tu metrado, fíjate, tu metrado es 233.53. El parcial simplemente viene a ser la multiplicación de tu metrado por tu precio unitario. Y eso te va a dar tu parcial netamente para esta partida. Por eso, el tema de análisis de costo unitario también es otro mundo. También tienen que saber analizar, tienen que saber por qué están colocando cierta mano de obra, si es que de repente quieres aumentar las cuadrillas, si es que quieres de repente aumentar el rendimiento. Entonces, cada uno requiere cierto análisis. Luego, ¿qué es lo que sacas en el presupuesto? En el presupuesto sacas el resumen de insumos o de precios. En otras palabras, vas a colocar todos los materiales que acá en esta parte se le conoce como recursos. En el tema de S10, todo va codificado, llevan códigos, y lo que a ti te interesa son sus precios. Estos precios generalmente se colocan descontando el IGB, porque en la parte de lo que vendría a ser ya costos indirectos, hay una parte donde se coloca como tributo o un porcentaje de IGB. Generalmente se trabaja entre 18 y 19% en Huánuco, eso es variable, ¿ya? Dependiendo de la zona o de la ubicación geográfica donde están planteados. Ahora, y por último, tienes la famosa fórmula polinómica. Y muchas de las personas tampoco no entienden a qué se referencia la fórmula polinómica. Algunos ni siquiera lo contemplan dentro de su expediente técnico. ¿Y para qué te sirve la fórmula polinómica? En realidad la fórmula polinómica te sirve para que tú hagas un reajuste. Y a veces no se entiende el término reajuste. Reajuste significa que, por ejemplo, este proyecto se haya planteado en el 2010, pero en el 2010 no ha salido durante su proceso de factibilidad y de su buena pro, no ha visto la luz este proyecto. En el 2000, pongamos en el 2020, entra una autoridad y encuentra, dentro de los archivos, se encuentra este proyecto hecho en el 2010. Entonces, a través de la fórmula polinómica, lo que haces tú es actualizar los precios, ¿ya?, al año que tú deseas trabajar. Entonces, de repente estaba en el 2010, de repente la bolsa de cemento no costaba igual, de repente ha variado 1 sol, o 2 soles, o 3 soles, o 5, o 10. Entonces, la idea es que tú actualices ese presupuesto a un precio real, a un precio actual. Entonces, para todo esto te sirve. Y obviamente que tiene parámetros, lo que vendría a ser la fórmula polinómica. Si ustedes revisan la ley de contratación del Estado, ahí les va a indicar, les indica por ubicación geográfica, generalmente sale con retraso de 2 o 3 meses, ¿ya? Anteriormente se hacía con 1 mes, ahora me imagino que de repente, pero en el peor de los casos es de 2 a 3 meses, se trabaja en función de esos valores. Entonces, ¿qué más? Tiene sus condiciones, tiene sus principios, cuántos monomios, cuántos polinomios puede realizar,
cuánto debería llegar, por ejemplo, la sumatoria de sus porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tema, lo que ustedes están visualizando en esta parte, es lo que van a contemplar en el tema de su curso de costos y presupuestos. Entonces, todo esto, todo lo que estás viendo acá, tanto la fórmula polinómica, tanto insumos, tanto el análisis de costo unitario y todo va a estar influenciado por el tema de metrados. Tú no puedes sacar, por ejemplo, el monto total de tu proyecto sin haber contemplado el tema de metrados. Si te fijas, el monto total que vendría a ser tu costo directo, el costo directo, la definición, viene a ser la multiplicación del metrado por el precio unitario. Eso vendría a ser de todas tus partidas. Al final, tu costo directo solamente es la sumatoria de todos tus parciales y esto es lo que tienes en esta parte de tu proyecto. Lo que viene después, tanto gastos generales, utilidad, los subtotal, el IGB y al final el presupuesto total. Ya este presupuesto total vendría a ser la suma de tu costo directo más tu costo indirecto. Estas 3 de acá o estas 4 de acá van relacionadas con el costo indirecto. Los gastos generales que tienen acá con respecto a los costos indirectos también viene a ser otro mundo. Entonces vamos a entrar acá. En este mapa conceptual, que es casi similar al mapa conceptual que ustedes van a encontrar en la bibliografía de Capeco, ¿ya? Te indica eso, que la base fundamental para todo tu presupuesto total viene a ser metrado, que posteriormente a eso está íntimamente vinculado con el tema de costo unitario. El costo unitario analiza 3 aspectos: analiza materiales, analiza mano de obra y analiza equipos. Ahora, dentro de los materiales, lo que importa bastante es el tema de precios y el tema de la cantidad de materiales. La mano de obra generalmente se cuantifica por rendimientos o por cuadrillas. Con respecto a sus precios, cada año va variando, es decir, un operario, un peón, un oficial no tienen los mismos precios que el año pasado. Generalmente, anualmente, se reúnen entre el gobierno regional de cada región a nivel nacional, se reúne tanto con sindicatos, en este caso de construcción civil, se reúne con los representantes del CGTP, del Ministerio del Trabajo, y fijan el precio que se va a trabajar durante todo ese año fiscal. Y entonces en la parte de equipo, implementa ciertas cosas, tanto como maquinarias, herramientas y el tema de implementos auxiliares. Generalmente lo que se trabaja es con estas dos. Maquinarias se analiza tanto por rendimientos y también por cuadrillas. Y el tema de herramientas generalmente está vinculado con el tema de mano de obra, porque viene a ser el porcentaje neto de la mano de obra. Y en lo que vendría a ser costos indirectos, generalmente se ve los 3 aspectos que ven acá. Gastos generales. Hablar de gastos generales viene a ser un tema mucho más amplio. Hay cursos de especialización que hablan netamente de gastos generales y hay seminarios enteros de gastos generales. Es más, o sea, cuando me refiero a los seminarios, me refiero a un tiempo de 8, 10, 15 o 20 horas acumuladas. Y también hay diplomados que hacen referencia a este tema. Muchas de las personas no saben cuantificar el tema de gastos generales. Y eso va a ser un aspecto fundamental que ustedes lo van a desarrollar, obviamente, en su curso de presupuesto. Solamente les estoy dando como alcance. Hablar de gastos generales es hablar tanto de los gastos pasivos y activos. Entonces, tú tienes que identificar en tu proyecto quiénes van a ser pasivos y quiénes van a ser los posibles activos. En función de eso vas a determinar un porcentaje, porque dentro de los gastos generales, si te fijas en el resumen de presupuesto, ¿ya? Estos gastos generales vienen a ser un porcentaje en específico. ¿Cómo determinas ese porcentaje? Necesariamente tienes que hacer una justificación. ¿Qué activos y qué pasivos van a participar? Por eso te dice acá, ¿eh? Relacionado con el tiempo de ejecución de obra y no relacionado con el tiempo de ejecución de obra, tanto activos y pasivos. ¿Qué es la otra contemplada? El tema de la utilidad. La utilidad es el sinónimo de cuánto vas a ganar o cuánto es el porcentaje de ganancia en esta parte para el contratista. También tienen porcentajes estipulados que tú no puedes pasar. Por ejemplo, en el tema de utilidad, si te fijas, en este caso, para un proyecto de 1.000.000, casi 500.000, su ganancia neta debería ser casi de 100.000, ¿ya? 675.72 soles. Eso es la utilidad que se estima. Ahora, tú, por ejemplo, tú no vas a decir, no, pero yo quiero ganar, entonces quiero colocar mi utilidad un 50%, porque yo estoy haciendo el proyecto, entonces yo tengo que ganar. Falso. Hay
generalmente parámetros que tú tienes que justificar cómo va a ser tu utilidad, pero generalmente no sobrepasa el 12% de tu presupuesto, ¿ya? O de tu, en este caso, de tu costo directo, porque en función de eso vamos sacando. Y por último, viene a ser el tema de los tributos, que está contemplado como el IGB. El IGB, vuelvo a recalcarlos, ¿ya? Depende bastante de la ubicación geográfica. Anteriormente se trabajaba con 18%, en la actualidad se trabaja con 19%. Entonces, esa variación de porcentaje viene a ser el impuesto que va a pagar tu proyecto al Estado. Entonces, es así. Entonces, la sumatoria de todo eso, de todo tanto tu costo directo más tu costo indirecto, viene a dar tu presupuesto total. Eso es en conclusión lo que tú ves en el curso de costos y presupuestos. Ahora, lo que nosotros nos vamos a enfocar viene a ser en la base, en el tema de metrados, ¿ya? Entonces voy a cerrar esto solamente como referencia para que tú puedas entender a qué está haciendo referencia, este es todo lo que vas a sacar, porque generalmente el curso de presupuesto se debe de enseñar con el programa S10. Ahora, en esta parte, si te fijas acá, perdón, esta es la bibliografía que les he dejado de costos y presupuestos. Esta es la normativa que estamos viendo del Reglamento Nacional de Metrados y Habilitaciones Urbanas. Entonces, ¿cuándo fue promulgado o cuándo entra en vigencia? ¿Te recuerdas? El Reglamento Nacional de Metrados entró en 2010. Lo que propone la CAPECO, quiero que te fijes, solamente quiero que te fijes acá. Cuando se promulga el tema de la CAPECO, que viene a ser la Cámara Peruana de la Construcción, en el año 2003. A partir del 2003 hacia adelante no hay ninguna actualización, no lo hay. Entonces, hay algunas bibliografías y hay algunas tesis de investigación. ¿Cuál es la deficiencia que posee este CAPECO y este análisis de costo unitario que se nos provee, ¿no? En cierta forma. A ver. Esto empieza de la página 95, si es que lo tienen descargado, y a los que es referencia, ya el análisis de costo unitario, comienza desde la página 95 y empieza sus primeras partidas. Y si te fijas, las partidas que tú visualizas acá, en cierta forma no tienen correspondencia con lo que está con el Reglamento Nacional de Metrados. Entonces, fíjate que entramos al tema de arquitectura, el tema de estructuras. Entonces, va a haber cosas, por ejemplo, acá dice, ¿no? Movimiento de tierras, nivelación y apisonado, nivelado, excavaciones masivas y excavaciones simples. Y quiero que te fijes que acá dice, ¿ve? Excavaciones masivas con maquinaria. Entonces, no hay esa característica en común o no guarda relación con lo que propone el Metrados y con lo que te da el tema de la CAPECO, que viene a ser la base fundamental para que tú puedas hacer el tema de presupuesto. Por eso tú eres totalmente libre para que puedas desarrollarlo. Tienes trazo de niveles y replanteo, es lo que propone. Y con respecto al tema de las excavaciones, quiero que te fijes. Acá dice excavación de zanjas para cimientos hasta 1 metro de profundidad, pero cuando entras al tema de metrados no aparece eso, solamente coloca o excavaciones masivas o excavaciones simples. Entonces no hay ese detalle que proponen. Entonces, en conclusión, la CAPECO plantea una cosa y la normativa de metrados dice otra cosa. En realidad, tanto en las instituciones de la CAPECO presta servicios al tema del Ministerio de Vivienda, porque la CAPECO en realidad viene a ser un organismo, una organización o una institución que ayuda al tema de capacitaciones, de hacer cursos de actualización y en cierta forma también deben de realizar cierta investigación, cosa que no hay ninguna modificación hasta la actualidad, no hay. Si usted revisa, por ejemplo, dentro de los repositorios institucionales de diferentes universidades, tanto de Lima, tanto de Huánuco, de Huancayo, de Puno, de Arequipa, etcétera, de todas las regiones, en el área de ingeniería hay ciertas tesis de investigación que hacen referencia al análisis de costo unitario. Por ejemplo, hace poco vi que hay una tesis que se está planteando, o que se ha planteado, para determinar el análisis de costo unitario en Rupa-Rupa, ¿ya? En la región Rupa-Rupa. Entonces, sí, tiene lógica, porque lo que propone la CAPECO solamente es el análisis neto en Lima y Callao. No tiene ninguna referencia, ninguna base en ninguna otra institución de otra región. O sea, esto tú lo tomas como referencia. Esto es lo que debería de rendirte un trabajador o en función de esta cuadrilla debería rendirte esta cantidad en específico, ¿no? Esto es lo que te indica. Pero si tú te vas a otra zona geográfica, implica otros más factores. O sea, hay otros factores que van a influir. Por ejemplo, el tema del clima.
el tema de la ubicación geográfica, el tema del tipo de suelo en el caso de excavación. Entonces, hay tantas cosas que podrían influir que tú tienes que analizar cada uno de esos factores. Pero bien, entonces, primero, porque no hay concordancia tanto en el Reglamento Nacional Metrados y en el tema de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer como conclusión? Primero, haz tú tus metrados. Ahora, la experiencia te va a indicar en cierta forma, y hay algunas partidas que tú puedes tomar como referencia, y hay algunos que ya tienen base de datos en el S10, que a veces en el S10 tampoco no lo vas a encontrar de la misma forma. Entonces, la experiencia y las veces que ya vas haciendo presupuestos o ya vas haciendo proyectos, te va a indicar más o menos qué partidas y cómo se llaman. Por ejemplo, para el tema de concretos, que es esta parte dentro de concreto simple, tú tienes que especificar la resistencia a la compresión. Acá solamente dice cimiento corrido. Entonces, tú tienes que saber si ese cimiento corrido quieres que llegue a 140, 145 o 175. 210 es imposible que llegue con esa magnitud, ¿no? Entonces, es eso. Y para el tema de concreto, por ejemplo, concreto armado, para zapatas generalmente se plantea con 210. Entonces, tú tienes que decir, ¿no? Zapatas o concreto para zapatas con F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso no te implica, no te dice en el reglamento de metrados, pero se tiene que especificar, porque si tú no colocas, si tú no lo pones, ¿cómo vas a hacer el análisis de costo unitario? El análisis de costo unitario va a variar, porque no es lo mismo plantear tu precio para un concreto de 145 que para un concreto de 210. Hay una variación también con el tema de costos. Entonces, a todo esto va referencia. Hasta ahí. ¿Tengo alguna consulta, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero, sí se le entiende. ¿Alguna consulta hasta ese punto? Ingeniero. Sí, te escucho. Ingeniero, buenos días. Una Buenos consulta acerca del capataz. Ya. Estaba viendo y vi que el capataz no lo consideran dentro del costo directo. ¿Eso es cierto? ¿Que se tiene que considerar dentro de gastos generales al capataz? No, no necesariamente. El término capataz se hace o no se conoce en realidad la definición. No es lo mismo como decir capataz con maestro de obra. En realidad el término capataz que te propone en este caso la CAPECO, que es netamente del curso de presupuesto, pero voy a responder, ya, lo que colocan acá viene a ser como un supervisor de cada uno de los proyectos. Y el maestro de obra, ya en la gran mayoría dicen, no, pero capataz y maestro de obra son lo mismo. Falso, no son lo mismo. Maestro de obra viene a ser el encargado del proyecto general, ya, de la parte técnica. Y el capataz solamente es el encargado de algunos trabajos. Ahora, lo que dicen, lo que la gran mayoría dice, así como tú dices, no, pero capataz no puede estar contemplado dentro de una partida, porque si tú contemplas dentro de una partida y haces su análisis de costo unitario, te estoy demostrando que eso viene a ser costo directo, porque costo directo viene a ser la multiplicación de metrado por tu precio unitario. ¿Y cómo determinas este precio unitario? En función de tu análisis de costo unitario, en función de esto. Ahora, hay otra idea, ¿no? Esto ya lo manejan en función de la elaboración del proyecto. Generalmente tú tienes que respetar lo que se te propone. Pero hay instituciones que tienen nombrados, por ejemplo, maestros de obra. Hay municipalidades que tienen maestros de obra, por ejemplo, en La Unión, en Aucayacu, por ahí en esas instituciones públicas, tienen maestros de obra nombrados. Entonces, si ya se cuenta con ese personal y tú estás presentando un proyecto que va a ser para beneficio de esa población o está dentro de esa jurisdicción, entonces ya no tendrías que cobrar en cierta forma como capataz, ¿no? De repente el maestro de obra podría hacer las veces tanto de capataz y a la misma vez de maestro de obra. Es más o menos esa es la idea, mi estimado Aristides. Pero sí se debe contemplar, son dos cosas. Ingeniero, buen día. ¿Cómo estamos? Gómez. Adelante, ¿cómo estamos? Sí, ingeniero, buenos días. Referente justo a lo que acaba de mencionar con respecto al maestro de obra, ¿no? Que me dice que en algunas municipalidades hay personal nombrada, pero el tema es que eso sería siempre en cuando la obra se ejecuta por administración directa de la ejecutora. Pero si es una obra por contrato, no se podría... Perfecto. Netamente se podría considerar, ¿no? Porque ahí ya se genera un problema de costos del proyecto. Sí, efectivamente, mi estimado Nilton. Lo que tú dices ya vienen a ser las modalidades de ejecución.
Y también eso está estipulado dentro de la ley de contratación del Estado. Y no solamente hay dos modalidades de ejecución, ¿no? La administración directa es que generalmente trabajan en cooperación entre la entidad y la empresa que está ejecutando. Y la que esa contrata generalmente la dirige, todo el proyecto lo dirige en este caso una empresa, llamamos una empresa jurídica. Pero a estas dos podríamos sumar lo que vendría a ser la ejecución por suma alzada, o podríamos también sumarlo a esto a la ejecución de oferta de llave en mano. Entonces, obviamente, ¿no? Va a depender del tipo de proyecto. Lo que tú dices tiene muchísima razón. En el caso de que ya, si mi proyecto fuera por contrato ingeniero, yo ya no requiero, pues, ¿no? Obviamente la empresa va a estar dirigiendo todo el proyecto, ¿para qué requerirías el personal de la municipalidad? Entonces, los proyectos que se proponen o que se lanzan van analizados por el tema de evaluadores. Hay personas encargadas que se encargan del análisis de tu expediente técnico. Entre ellos ven, ¿no? Dicen, mira, ¿sabes qué? De repente tu proyecto no va a salir por contrata, pero podemos trabajarlo por administración directa. Claro que en cierta forma también vas a tener utilidades, es decir, vas a tener ganancias, pero la municipalidad en cierta forma también te va a apoyar. Entonces, son diversos trámites, son diferentes trámites, eso sí. Lo que tú dices es muy cierto. Hay casos en que necesariamente vas a tener que contemplar dentro de tu presupuesto, y en el caso de tu modalidad de ejecución de administración directa, ya puedes trabajarlo de manera mancomunada con el tema de las entidades públicas. Así es, mi estimado Milton. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, ingeniero, cuando ya por ejemplo, un proyecto se trabaja por administración directa, ¿de cuánto es el monto máximo que se puede manejar? Bien, eso va a depender, perfecto, eso va a depender de tu envergadura de proyecto. En el anterior tema que trabajábamos, lo trabajamos conjuntamente con el SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. Actualmente, ya cuando asumió el expresidente Vizcarra, se decretó cambiar o dejar de lado, desfasar el tema del SNIP y pasar netamente al tema de Invierte Perú, o el famoso Invierte P, que ya trabaja que tiene casi la misma idea de un sistema SNIP, pero en cierta forma hay ciertos cambios. Por ejemplo, antes se hacía diferentemente tanto las funciones de diseño con la función de evaluación. Ahora se trabaja de manera conjunta. ¿Por qué? Porque antes tú planteabas un proyecto y lo llevabas a alguien, a la municipalidad, y la municipalidad, para que pase tu proyecto, en cierta forma te decía, ¿sabes qué? De repente tienes que pagarme algo para poder pasarte ese proyecto. Entonces, para eliminar ese tema burocrático, lo que se plantea es que se debe trabajar de manera conjunta o como una sola institución. Ahora, ¿qué más? Se hace una programación multianual. Esa programación multianual va a depender del presupuesto. Es decir, toda municipalidad no puede exceder su presupuesto anual, dependiendo del tipo de ejecución que se va a realizar. Entonces, generalmente, si tú revisas tu normativa del Invierte P, tienen una fecha establecida. Generalmente es hasta el tema de junio. Ahora, ya no se presentan generalmente los perfiles técnicos o los expedientes técnicos. En realidad ya quedó desfasado el término perfil técnico, sino ya se mantiene o es netamente expediente técnico o las famosas fichas. Antes, ¿qué se hacía? Antes, cuando te dejaban un proyecto, decían, ¿sabes qué? Mira, oye, quiero que me hagas un perfil técnico a nivel de expediente. En otras palabras, lo que te pedían era un expediente, pero de repente quitándole uno que otro estudio. Y cuando ya hacías el expediente técnico, solamente aumentabas esos 2 estudios. Entonces, para dejar de lado esa terminología que las municipalidades y profesionales y tanto gerentes encargados, para que te obliguen a hacer un perfil técnico y te decían, no, hazme ese perfil técnico a nivel de expediente, ya se ha evitado todo eso, se ha quedado desfasado el tema de perfil técnico y ahora se trabaja con fichas técnicas. Y las fichas técnicas tienen presupuestos que van de 0 a 500,000, de 500 a 1 millón y hasta 6 millones. Pasa de eso, ya inicias otro trámite. Entonces, todo eso, por eso, si ustedes quieren dedicarse al rubro, tanto de lo que es gestión, quieren trabajar de repente como residencia, como supervisor, todo esto está contemplado dentro de la ley de contratación del Estado, y revisen también las modificaciones que ha hecho el tema de Invierte Perú. En realidad, ley de contratación del Estado es muy amplio, que comienza desde la etapa de tus contratos hasta los profesionales que tú tienes que calificar.
Y con respecto al tema del InviérteP, es más o menos para que tú conozcas cómo va a ser el manejo. Anteriormente, ¿qué se hacía? Para fines de año, como tenían presupuesto los alcaldes, sacaban cualquier cantidad de proyectos sin previa justificación. Venía un amigo y decís, oye, ¿sabes que tengo 50, tengo 100 millones? ¿Sabes que hay que hacer 3, 4 proyectos? Y podemos sacarlo cuanto antes. Porque ustedes saben que si no se gasta el presupuesto, se devuelve al Estado, se reembolsa al Estado. Entonces, con la finalidad de evitar todo eso, cada municipalidad en la actualidad y gobiernos regionales tienen que programar, si no me equivoco, es hasta junio que tienen que programar todos los proyectos que se van a ejecutar o que se van a trabajar en ese año. Aparte de eso, no puede haber cualquier otro proyecto que nazca en cualquier otro momento, porque sería un injustificado. ¿Sí, mi estimado Michel? Muy bien. Sí, ingeniero, sí, de acuerdo, ingeniero. Ingeniero, porque yo había escuchado anteriormente que, por ejemplo, para que sea por administración directa, solamente se trabajaba con con el presupuesto directamente de la municipalidad, o en este caso, ¿no? Un ejemplo. Y creo que llegaba a algo de 32.000 o 36.000 para... no, es el monto. No, no necesariamente. Ya. Ingeniero, ahora otra sí, consulta con respecto a la ficha técnica. Ya. Por ejemplo, anteriormente, como usted dice, no se hacían antes del expediente se hacía el perfil, ¿ya? Ahora, la ficha técnica solamente se realiza para obras pequeñas, o también, y a cambio del perfil, se realiza para, por ejemplo, proyectos de gran envergadura. Bien, en la actualidad, en lo que tú dices de las fichas técnicas, su presupuesto máximo es hasta 1 millón, en cierta forma, ¿ya? Pero es casi imposible que proyectos pequeños lleguen a un presupuesto de 1 millón. Generalmente están bordeando entre 200.000 a 300.000. Eso es todo el presupuesto total. Pero cuando ya se hace proyectos de envergadura, que de repente va a ser construcción de colegios o de centros de salud, en cierta forma ya requieren mayor estudio. Entonces, en esa parte ya entra directamente a tallar un expediente técnico. Ya no aparece ese famoso perfil técnico ni nada. En realidad, lo que se busca es desfasar o quitar ese tema. Si no, actualmente se trabaja ya con las fichas técnicas. Sí, mi estimado Nilton, te escucho. Sí, ingeniero. Respecto a eso, ¿no? Estoy de acuerdo con usted que hace mención de los proyectos que se trabajaba anteriormente con perfiles técnicos, según sea su envergadura. Pero también había, como decía, proyectos que de gran envergadura hacían otros estudios más, ¿no? Aparte del perfil técnico, hacían un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, entonces, cosa que se aplazaba el tiempo para poder llegar a un expediente técnico, ¿no? de esas obras. Y por eso, mira, como experiencia que, bueno, me tocó vivir en el gobierno regional en el periodo del doctor Luis Picón, había tantos proyectos que estaban en etapa de estudio de prefactibilidad, luego factibilidad, y luego recién el expediente técnico, y nunca que se terminaba, ¿no? Ya pasaba la gestión, ya tenían otros términos, cambiaba los evaluadores y generaban problemas, y proyectos de gran envergadura son difíciles quizás de poder consolidar, ¿no? Hasta su estado de expediente técnico. Y bueno, pues ahora con la nueva ficha, ¿no? Ya se trabaja como idea y ya, ¿no? Una idea preliminar, más o menos sacando costos referenciales quizás por así sea, en carretera, ¿no? Más o menos estimando por kilómetro de carretera, las obras de arte, todos los componentes, ¿no? En la ficha técnica lo rellenan y ya posteriormente, ¿no? Para su elaboración del expediente técnico final. Entonces, con el InviérteP, no, en cierto modo, hay un poco más de control por el mismo hecho de que, como hacía mención usted, ya no pueden, las unidades ejecutoras o las municipalidades ya no pueden intervenir a cualquier proyecto que ellos quieran, ¿no? En su momento, porque dicho sea de paso que en el PMI se programa ¿no? para 3 años. Entonces, si el proyecto no está contemplado ni como idea en ese proyecto, perdón, en el PMI, entonces no se puede intervenir, ¿no? Ese proyecto. Entonces, para que pueda intervenir un proyecto, tiene que estar netamente incluido, a menos como idea, ya con un costo, no sé,
referencial, ¿no? Dentro del PMI para que puedan ser intervenidos. Eso sería mi participación. Sí, sí, perfecto. Lo que tú dices es muy cierto, mi estimado Nilton. En realidad, las fases de un proyecto que estábamos acostumbrados a trabajar, obviamente que todo proyecto nace por una necesidad, eso nosotros buscamos el tema del bien social, más que nada eso es nuestro objetivo, beneficiar o mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, cuando tú planteas, por ejemplo, un colegio, tu objetivo dentro de tu justificación es que tú quieres mejorar la calidad educativa. De la misma forma para el tema de salud, que deseas buscar o mejorar la calidad de salud de las personas, la calidad de vida, igualmente cuando de repente quieres plantear el tema de deporte o cuando quieres plantear de repente algo relacionado con el tema de cultura, entonces tú quieres promover algo siempre. Entonces, eso era la idea. Cuando ustedes entran a la parte de proyectos, la idea es en cierta forma satisfacer ciertas necesidades que tiene la población. El problema es que la mayoría de los proyectos civiles y con lo que ustedes se van a topar en un futuro, cuando ya se habían ingresados de acá, que tampoco es mentirles de la realidad, porque decirles, oh no, la carrera de ingeniería, o cuando ustedes salgan, ni bien salen, les van a tener proyectos inmensos, van a trabajar como residentes, o directamente van a trabajar como supervisores, etcétera, etcétera. Es falso, porque todo el tema de la carrera tanto de ingeniería, en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes ramas, se ha politizado bastante. Es decir, saben que la única forma de ingreso, en cierta forma, autoridades nefastas, es sacar de los proyectos. Entonces, por eso aparece el famoso término diezmo. Ahora ya no es diezmo, ahora ya es 20, algunos piden 30, algunos 40, hasta 50%. Entonces, imagínense la calidad de proyectos que podría salir cuando tú de repente quieres dar un 30 o un 40%. Entonces, no son casos excepcionales. Ustedes verán en las noticias que hay autoridades que están por el tema de lavados de activos, por el tema de tráfico de documentos, por el tema de colusión, etcétera, 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 una en mil formas. Pero en realidad el objetivo que tenía como base este proyecto es que nazca y sirva para la población y que el Estado destine ese presupuesto para que pueda ayudar, pero siempre en cuando teniendo una justificación técnica. No se podría plantear el tema de cualquier proyecto. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto comenzaba desde el tema de factibilidad, es decir, tú tenías que ver el tema de costo-beneficio. Si te puede costar tanto, ¿cuánto iba a ser ese beneficio? Y generalmente un proyecto, por más mínimo, pequeño que sea, siempre es beneficioso. Hay zonas en las partes altoandinas de la región Huánuco, hablando honestamente de la región Huánuco, que carecen de repente de colegios tanto para nivel inicial, para nivel primario, para nivel secundario. Entonces, tienen que ir a estudiar necesariamente, por obligación, a otros lugares. Entonces, es un problema. De repente, los que han estudiado, los que han vivido dentro del casco urbano, no ven esa realidad. Cuando de repente han sentido la realidad habrán sentido cuando ha sucedido en el tema de la pandemia. Por ejemplo, tanto a nivel educativo, nadie estaba preparado para el tema remoto. Ahora, con el tema de salud, de la misma forma, ustedes ven que si nos cae de repente otra pandemia o la famosa segunda ola, en cierta forma tampoco vamos a estar bien preparados, aunque ya hay luces de esperanza con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, ese es el tema de la factibilidad. O sea, analizar si tu proyecto beneficiaba o no. Y la encargada de esto eran las municipalidades o las entidades públicas. Las entidades públicas decían, ¿sabes qué? Mira, voy a analizar tu proyecto, voy a ver qué tan cierto es, porque había un estudio socioeconómico, y el estudio socioeconómico generalmente estaba fundamentado por la parte social y por la parte económica. Y la parte económica, por lo general, lo hace un economista, ¿no? Ver el tema del balance, la oferta, la demanda, a cuánta población iba a apoyar, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha malinterpretado. Es decir, se ha hecho un mal uso. Y hasta la actualidad, pese a que ya está en vigencia el tema del Invierte Perú, se sigue manteniendo la misma red, se sigue manteniendo el tema de corrupción. Y lamentablemente, aunque quieran o no quieran, si ustedes quieren trabajar como entidad o como parte de una entidad pública, van a tener que pasar por esos temas burocráticos. Ahora, ustedes saliendo de acá no pueden ser ni siquiera residentes ni supervisores. Pueden trabajar como asistentes. Ahora tú me dirás, pero Inge, ¿por qué? ¿Tú a qué te basas o cómo eres? Fácil, si ustedes leen la ley de contratación del Estado, cosa que en su gran mayoría los profesionales que egresan no conocen, ¿ya? Ahí te dice que para ser supervisor, como mínimo, tienes que tener 2 años de experiencia. Y tú saliendo de acá, recién vas a buscar colegiarte.
a partir de colegiado, recién empieza tus 2 años. Ahora, para ser supervisor, ¿qué es lo que te piden? Si ustedes han visto los TDRs o los términos de referencia, los profesionales, te piden 5 años en obras similares. ¿Cómo logras eso? Esos 5 años en obras similares. Aparte de eso, hay algunos que te piden especialización, te piden con maestrías, o hay algunos que de repente amarran ya los TDRs y te piden con doctorados. ¿Cómo lo amarras esos proyectos? Es imposible. Entonces, en cierta forma, es uno de los temas que debemos de tocar, o tienen que ver ustedes la realidad, porque ya están en 7º ciclo. Pensar que de acá saliendo va a ser un gran logro, o porque yo salí, o de repente he salido de tal universidad, o de tal universidad me van a llamar, es falso. Por eso, en cierta forma, lo que te va a valer es el conocimiento que tú adquieres. Si tú no sabes nada de AutoCAD, no sabes nada de metrados, no sabes nada de presupuesto, sigues haciendo el tema a mano, no sabes del tema de cronograma de ejecución, no sabes armar un expediente técnico, no sabes ni a qué hace referencia a los estudios, no sabes cómo va a ser tu ley de contratación del Estado, no sabes tus normativas del Ministerio de Vivienda, no sabes las otras normativas, entonces tu trabajo para el Estado o para cualquier sector privado es nulo. Es así de sencillo. Hay muchos de los profesionales que no se dedican al área. Hay ingenieros que no están dedicados en el área, sino que están incursionando en otros proyectos. Entonces, ¿eso de qué? Porque no tienen base. Y la gran mayoría, que de repente yo he tenido oportunidad, muy aparte de dictar en las universidades, también dicto en algunos centros de capacitaciones privadas, he tenido profesionales, tanto arquitectos y ya ingenieros, que pasado su etapa, recién buscan, por ejemplo, actualizarse en el tema de presupuesto, conocer el tema de S10, conocer normativas de legislación, conocer el tema de gerencia. Entonces es otro mundo, es otro rollo, te vas a tardar un poco más. Entonces a eso es lo que va dirigido. Por eso el tema de proyectos o el tema de la carrera de ingeniería civil lamentablemente se ha politizado. Y si ustedes han visto en las anteriores elecciones para gobiernos regionales, habrán visto un buen número de candidatos que eran ingenieros civiles. Por todo lado veías, o sea, ingeniero por acá, ingeniero por allá, ingeniero por acá. Y en la actualidad también hay ingenieros que van a postular para el tema de Congreso, debido a que ya han visto que se ha politizado tanto que ya no requieren de repente de tener un alcalde, sino ellos mismos ya de repente quieren ingresar al tema político y como conocen en cierta forma, de repente usar por la parte negativa el tema de los proyectos públicos. Entonces, se ha perdido en cierta forma la noción. Esperemos que en cierta forma ustedes como futuros profesionales o como futuros encargados de los proyectos pueden cambiar esa noción, porque siempre nos quejamos, ¿no? Siempre en cierta forma hay cierta queja, cierta incomodidad, que por qué no se ha planteado esto, o por qué no se ha hecho esto, o por qué hicieron esto, o por qué no lo han hecho en otro lado. Entonces, la idea es que la falta de preparación también influye. Entonces, por eso el tema de ustedes es que ustedes como futura generación que van a salir, que su calidad en cierta forma y el tema de visión sea un poco diferente. Porque hay proyectos que se realizan sin sentido. Por ejemplo, si ustedes revisan, hay algunos proyectos que se plantean proyectos inmensos a nivel educativo. Por ejemplo, colegios que son muchísimo mejores que acá en Huánuco. Por ejemplo, se divide por niveles o por modos, nivel inicial, secundaria, primaria, cada uno con su propio laboratorio, cada uno con su losa deportivas, etcétera. ¿Y cuánta población tienen? Tienen 5 alumnos en nivel primario y tienen 2 alumnos en nivel secundario. Entonces, ahí deja de lado el tema de la factibilidad, la prefactibilidad, o los ciclos de preinversión, inversión y de posinversión, queda nulo. ¿Debido a qué? Debido por el tema político. Lamentablemente es así. O hospitales, que de repente se plantean centros de salud donde ni siquiera hay plazas tanto para profesionales como enfermeros o médicos. Es decir, que solamente está la infraestructura, pero no se ha gestionado el tema de los profesionales. Entonces, es otro mundo. Entonces, bien, muchachos, si tendría alguna otra consulta. A ver. ¿Alguna otra consulta o duda? Gracias. Para el costos unitarios del presupuesto, ¿Ya? ¿se tiene que ser referente acerca de la obra, los presupuestos, o puede ser en otro lado? ¿Cómo así? O sea, referente al proyecto. Sí, para los materiales, los costos tienen que ser cerca a la obra, o sea, Okay. para la localización donde está, o puede ser referente a de otro sitio. Perfecto, muy buena consulta. Bien, creo que la mayoría de sus consultas van referenciadas para el tema de presupuesto, pero está bien. Cuando entremos al tema de metrados,
van a ser más dudas, obviamente, es natural. Cualquier tema novedoso siempre origina una serie de preguntas. Su consulta de su colega es si es que de repente yo quiero plantear un proyecto acá en Huánuco, puede tomar como referencia los precios de otros lugares. Y no, generalmente lo que vas a hacer un proyecto, por ejemplo, en Huánuco, tienes que tomar los precios referenciales de Huánuco, porque hay cierta variación. Por ejemplo, si ustedes se fijan netamente en un producto, compran de repente un pantalón, si ustedes se van a Gamarra, no sé, está 40, 45 soles, ¿ya? Un pantalón de mediana calidad o de alta calidad. Si lo traen acá, por el mismo flete, eleva su costo, o sea, es superior. Entonces, de la misma forma, hablar del tema de los precios que vas a trabajar con respecto a los insumos o a los materiales, ¿de qué te serviría trabajar en función de otros lugares o de otra ubicación geográfica si es que tu proyecto se va a ejecutar en otro lugar? Más bien, más por el contrario, que tu proyecto sea lo más cercano. A veces tú propones algunos proyectos, entonces buscas la comunidad más cercana, si cuenta con esos materiales, cuánto es el costo. Por eso el tema de cotización es muy importante. La gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Toma como base algunos presupuestos ya anteriores y en función de eso toman los precios referenciales. Pero en cierta forma hay algunos cambios, no contabilizan eso. Entonces ya tienen que ir aumentando o tienen que analizar el tema del flete terrestre. Entonces, como recomendación por parte mía, generalmente los proyectos dentro de la fase de proyecto que tú estás proponiendo, tú tienes que plantear cercano a tu proyecto con referencia a tu valor referencial de ese lugar, ¿no? De esa ubicación geográfica. No tendría sentido plantearlo fuera de tu ubicación geográfica. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver. Ingeniero, una vez escuché que las obras de suma alzada tienen que basarse más que todo en los planos. ¿Eso es cierto? El tema de modalidad de suma alzada es otro mundo. Generalmente cuando se trabaja, por ejemplo, el tema de administración directa o por contrata, generalmente el pago mensual que se realiza es por valorizaciones. Y hablar de valorización también es otro mundo. Eso ustedes lo van a tocar cuando ya entran en el tema de cronogramación, que ahorita les muestro una de las imágenes referenciales. Entonces, cada fin de mes, por eso la mayoría de los trabajadores en el sector construcción, más que nada en la parte administrativa, se estresan, porque cada fin de mes tienen que hacer un documento que nosotros llamamos una valorización mensual. Si tu proyecto dura un mes, 2, 3 meses, tú vas haciendo una valorización que en algunos casos es quincenal, pero en la gran mayoría es mensual. Y así está estipulado en la ley de contratación del Estado. Si tú revisas, te dice, ¿no? Cada fin de mes, tú tienes que presentar una valorización y te dan plazo a la primera semana del siguiente mes. ¿Qué te indica la valorización? La valorización te indica los trabajos realizados que tú has hecho en campo, ¿ya? Durante tu proceso de ejecución y tus porcentajes de avance. Entonces, en función de los trabajos que tú has realizado, sustentas y la entidad en este caso te hace el depósito para que tú puedas pagar a tus proveedores, a tu personal que sea de parte del proyecto y también hacia la parte administrativa y uno que otros gastos incluyendo tus utilidades. Ahora, con el tema de suma alzada es totalmente distinto el pago. En el tema de suma alzada, la gran mayoría de los contratistas no entran a ejecutar los proyectos por una sencilla razón. Suma alzada significa metrado que tú ejecutas, es decir, partida que ejecutas, partida que te paga la institución. Si tú, por ejemplo, al momento de hacer una excavación dentro de tu expediente técnico, alguien ha hecho el famoso copy-page, por eso odio bastante el copy-page. Lo que sucede es, agarran un proyecto igual, lo pasan al otro lado y lo maquillan, simplemente lo cambian los datos, hacen los estudios, es más, ni siquiera hacen calicatas, hacen un hueco referencial ahí y punto. Se lanza convocatoria y por la modalidad de ejecución suma alzada. Entonces, el que agarra el proyecto, literalmente el contratista o la empresa que agarra el proyecto, se come todo el cuento. Imagina que sea tu caso, ¿no? Dentro de tu expediente técnico te dice que el suelo es arcilloso. Entonces tú empiezas a hacer la excavación. Pongamos que estás haciendo una carretera. Pongamos como ejemplo. Pones tu maquinaria y te das cuenta que no es arcilla, sino que en cierta forma ya es grava, hay rocas. Y en cierto tramo vas a tener que utilizar voladuras.
Entonces, dentro de tu partida te dirá, pero no, ¿sabes qué? Por el tema de excavación se te va a pagar 10.000, todo el tramo, ¿ya? Pero tú te das cuenta que no vas a ganar 10.000 o no vas a gastar 10.000, sino el uso de maquinaria de repente especializada o el tema de explosivos va a elevar el costo. Entonces, cuando haces la ejecución a suma alzada, no hay los famosos deductivos o los adicionales de obra. La institución te dice, o la entidad que la que te ha propuesto el expediente y tú lo has ganado, simplemente te dice, muchísimas gracias, la población se te va a agradecer, pero no te dan ese dinero adicional. ¿Quién lo tiene que costear? Tú lo costeas. Ahora tú dirás, ¿sabes qué? No, ya no me conviene, entonces me retiro. Falso. Por eso, cuando tú vas a elaborar o vas a firmar un contrato, tienes que ver tus pros y tus contras. Por eso te digo, conocer de normativas es importante, conocer la parte práctica es importante. Es decir, ¿cómo me voy a basar con respecto a un contrato? Tú no eres tan loco y decir, no, oye, ¿sabes qué? Oye, acá tengo un contrato y tú agarras y firmas por todo lado. Eso es falso. Tú tienes que ver cuál va a ser tus funciones, cuál va a ser tu actividad, cómo te están condicionando, tus formas de pago, cómo va a ser, qué es lo que vas a realizar en caso de observación. Entonces, todo eso va detallado. Y hay una parte dentro de tu contrato que habla del tema de sanciones. Entonces, tú no vas a decir, no, porque el alcalde era mi amigo, me obligó. Entonces, la persona encargada en el caso de investigación, cuando ya entra a tallar, por ejemplo, Contraloría, te va a decir, estoy hablando con un profesional, un joven o una persona que ha estudiado 5 años en universidad, no va a ser su excusa, ¿sabes qué? El alcalde me obligó. Eso tal vez para una persona que de repente ni ha estudiado, ni ha leído, o en ciertas condiciones precarias. Pero una persona que ha estudiado en universidad, su excusa no puede ser, ¿sabe qué? El alcalde me obligó. Entonces, ese es un problema. Entonces, el tema de suma alzada, la gran mayoría de los contratistas temen ese tema de ejecución. Por un solo hecho, que la mayoría de los proyectos, un 95%, no se trabaja de dedicación. Es decir, que de repente estás haciendo cada cierto tramo y justo en un tramo menos pensado empiezan tus problemas. Igual sucede, de repente la población te dice, ¿sabes qué? Pero para que tienes que entrar a trabajar, de repente puedes hacernos esta vereda de acá o puedes hacernos este pequeño tramo de acá, y eso no está contemplado dentro de tu presupuesto. Tú no vas a poner, ¿sabes qué? Hice la vereda de la población y págame por eso. No, sino que es de acuerdo al expediente técnico, partida que ejecutas, partida que se te paga. Si tú no ejecutaste, no se te paga. Si ejecutas la mitad se te paga. A eso hace referencia el tema de la modalidad de ejecución a suma alzada. Por eso, la gran mayoría de los proyectos van a administración directa y van a contrato. Generalmente se deja de lado el tema de suma alzada y hablar de oferta de llave en mano es otro mundo, es totalmente distinto. Eso ya se presta para muchas cosas. Entonces, nace, pero existe, está dentro de la ley de contratación del Estado. Entonces, a eso va tu respuesta, Medina. Ingeniero. Ingeniero, buenos días. Sí, adelante, Bonnie. Ingeniero, una consulta. ¿Y aquellos proyectos que se realizan a través del programa Trabaja Perú, cómo es su funcionamiento y cómo también la fuente de financiamiento, de dónde es directamente? Muy bien, perfecto. Actualmente el tema de Trabaja Perú, si ustedes han visto, se está realizando innumerables proyectos, ¿ya? Y se han lanzado convocatoria, tantísimos proyectos por diferente lado. Y en cierta forma es una forma de apoyo por parte de la población. Y en cierta forma también es una parte de ideología que comparto, porque acostumbrar a dar a la persona directamente, por ejemplo, el famoso bono, ¿no? Que se dio algo de 700 o 1.400, y si alguno de ustedes ha recibido, no es para que se incomode, sino que es mi punto de vista. Dar un dinero, en cierta forma, un famoso bono, es acostumbrar a la persona a que sin hacer nada reciba un incentivo. Entonces, el tema de Trabaja Perú, que ahora se ha visto mucho más latente y en cierta forma ayuda a la reactivación, en cierta forma implica que las personas que desean trabajar, porque no se requiere mano de obra calificada, ¿ya? No se requiere, no vayan a pensar que entran oficiales, peones, operarios y que el control es muy riguroso, sino más por el contrario, se trata de dar de repente hay madres gestantes, hay personas adultas o mayores, ya que podemos decir 60, 75, 80 años que desean trabajar y en cierta forma no se les deja los trabajos pesados, hay igual madres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
el tema de Trabaja Perú nace con esa idea, de que la población también participe, porque ustedes habrán visto, ¿no? De repente si están ahí, no solamente en Huánuco, sino está a nivel nacional, todos los proyectos, habrán visto que es limpieza de canales, limpieza de trochas carrozables, limpieza de áreas verdes, etcétera, etcétera. Innumerables proyectos que han salido. Entonces, ¿cómo es su modalidad de financiamiento? El que destina generalmente siempre es el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento siempre destina un presupuesto. Ahora, el proyecto o el famoso Trabaja Perú no tiene un encargado único, no hay, o sea, no es como trabajas en una empresa y va a haber un contratista, y el contratista es el que va a responder en cierta forma por el proyecto, pero siempre va a trabajar de la mano con este caso, que vendría a ser un inspector, ya, o un supervisor que de repente tenga la mano, y el famoso residente. Entonces ellos son su parte técnica quien les va a apoyar, y aparte si busca un asesoramiento legal sería muchísimo mejor, entonces cualquier cosa pueden determinarlo ahí. En cambio en el tema de Trabaja Perú, no, pero el monto de Trabaja Perú llega directamente a las municipalidades. En el caso, por ejemplo, Municipalidad de Pilcomarca, Municipalidad de Pilcomarca, Municipalidad de Amarilis, Municipalidad de Amarilis. Entonces las municipalidades son las encargadas de hacer, en cierta forma, los famosos TDRs, ¿ya? Y las famosas propuestas para que puedan lanzarse los postores. Entonces ahí buscan, ¿no?, quién va a ser el residente y quién va a ser los famosos supervisores. Generalmente no entran a tallar personas jurídicas, empresas no aparecen. Por lo general, o por lo que se da prioridad, siempre vienen a ser un encargado, un residente y un supervisor. Entonces, esos TDR van direccionados para los profesionales, pero ¿quién dirige todo el presupuesto? Viene a ser en este caso la municipalidad. La municipalidad es la encargada de hacer los pagos. ¿Quién va a tratar o quién va a gestionar el tema de la documentación? El tema de los residentes conjuntamente con los supervisores. Entonces, ellos llevan, pues, ¿no?, llevan la cuenta, los trabajadores. Generalmente son trabajos días hábiles, es decir, de lunes a viernes, sábado y domingo no se paga. Día que se trabaja, día que se paga, así es. Entonces, en los informes van detallados tanto a partir del residente y del supervisor. Al final se presenta, o sea, se hacen las valorizaciones quincenales, porque son proyectos pequeños, se hacen las valorizaciones, se lanza, se presenta a la municipalidad, y la municipalidad realiza los pagos correspondientes a cada uno del personal. Pero en realidad, directamente el encargado, en este caso, viene a ser las municipalidades, que trabaja en función de los informes tanto del supervisor y del residente. ¿Sí, Bonnie? Muy bien. A ver. Ingeniero, gracias. Buen día. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estamos? Ya, adelante. Tengo una duda sobre el tema de metrados en sí, ingeniero. Sí. Generalmente estoy viendo que varios lo trabajan con el programa de AutoCAD, ¿no? O sea, metrándolo casi manualmente y procesándolo al Excel. Pero también, como recién este ciclo, yo también estoy viendo más el tema de metrados. Veo que también se puede realizar el metrado con el programa de Revit, ingeniero, ya que se puede modelar, o sea, una edificación completa y clasificar las partidas en base a familias que se agrupan en el programa. ¿Qué tanto nos podría recomendar, ingeniero? Muy bien, perfecto, muy buen punto. Lo que tú dices, mi estimado Jack, es perfecto. Y en cierta forma, la tecnología en la carrera de ingeniería está ayudando en cierta forma y ayuda bastante. Por ejemplo, del tema de diseño de planos, si es que ustedes querían dibujar los planos, o en este caso ya los especialistas netos para este caso vendrían a ser los arquitectos. Ellos dominan bastante el tema de su normativo de arquitectura, dominan el tema de distribución, y en cierta forma nosotros complementamos a través del cálculo estructural. Entonces, generalmente es un grupo de trabajo. Ahora, lo que hace referencia, que generalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar, o anteriormente se trabajaba así, se ploteaba el plano y luego tenías que hacer tus cálculos a mano, luego apareció el famoso paquete Office y te ha ayudado en gran forma porque puedes hacer hojas de cálculo, y luego apareció el famoso AutoCAD, y en el AutoCAD prácticamente es el diseño virtual de tu plano, y ya no necesitas usar el famoso escalímetro, ya no, ¿no? O sea, ya no estás, oye, ¿en qué escala está? Una en 100, una en 75, porque tú entras directamente en el AutoCAD y puedes tomar las mediciones exactas y en tiempo real, ¿ya? Entonces, lo que tú hablas es lo que se está tratando de implementar en cierta forma, el famoso sistema BIM. Y el sistema BIM, en otras palabras, viene a ser un trabajo integrado de todas las especialidades.
Y una de las banderas del sistema BIM viene a ser el tema del Revit, ¿no? Y los que de repente han trabajado con el Revit, o de repente si algunos de ustedes han tenido un roce con el Revit, viene a ser un programa un poquito complejo de instalación, porque como dice Jack, tienes que trabajar con familias, y lo vas relacionando, o sea, con familias de estructuras, familias de arquitectura, familias de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, y si deseas instalaciones o elementos especiales, también. Ahora, dentro de Revit también tú puedes colocar, por ejemplo, tus cotas topográficas y todo, pero se requiere cierto conocimiento, es decir, que tú tienes que tener, tienes que saber en cierta forma cómo va a ser tu planteamiento y el uso y manejo del software. No es que tú vas y a tu software le dices que tengo un terreno de 10 por 20 y diseñame un departamento y ¡pum! Te salió el departamento. Falso. Entonces, generalmente la base principal para que tú puedas implementar en el Revit viene a ser tu diseño de planos preestablecido en el AutoCAD. Y generalmente, ¿qué es lo que hacen? Exportan el plano del AutoCAD 2D o 2D y lo pasan al AutoCAD Revit. Entonces, a partir de ahí empieza su funcionamiento. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Muy aparte de lo que hace referencia de Revit, hay otros programas, por ejemplo, había un programa, ustedes saben que el S10 viene a ser un software totalmente peruano, Made in Perú. El problema es que en el año 2005 sus cofundadores se separaron, ¿no? Habrán tenido de repente diferencia de ideas, entonces se separaron totalmente por completo. Por eso la versión que ustedes tienen del S10 es la del 2005. No van a encontrar S10 2015, 2020, como el AutoCAD no hay. Solamente se trabaja en el 2005 y sí tienes ciertos caprichos que tienes que cumplir para que puedas instalar ese software. No es tan sencillo como el AutoCAD o como otros software. Entonces, aparece el software CIPOC, que en cierta forma es uno de los fundadores, pero el problema es que no ha tenido la misma relevancia por el mismo hecho que la licencia es demasiado caro. Y creo que es justificado para la persona que lo diseñe, pero la persona que de repente quiere trabajarlo, en su gran mayoría, por ejemplo, estudiantes o en cierta forma profesionales, no desean hacer un gasto adicional. Por ejemplo, los precios de la licencia de ese software que les hablo, costaba entre 1.200 a 1.500 soles. Entonces, cualquiera de los estudiantes o cualquiera de los profesionales no estaban dispuestos a pagar, cosa que no ha tenido la misma implicancia que tiene el S10. Ahora, si ustedes revisan dentro de Revit, hay uno de los componentes que te proporciona. Por ejemplo, el Revit tiene una ventaja en el tema de los planos. Tú puedes ver el modelado en planta y de la misma forma también puedes ver el modelado tridimensional. Y si tú haces cualquier corte, en tiempo real te envían los cortes. Y es más, también puedes exportarlo, puedes enviarlo por cualquier formato, tanto en PDF o en CAD. Entonces, tienes una serie de opciones. El Revit se dice que viene a ser un programa del futuro, un programa compacto, un programa que requiere. Pero el problema es que necesitas mucha capacidad de memoria y muy aparte de eso también necesitas instalar componentes y si deseas añadir bloques de la misma forma tienes que reinstalar. Por esa parte es muy operativa. Ahora, con respecto al tema de metrados, porque Revit no solamente te hace el tema de metrados, también en cierta forma hay uno de sus componentes que te proporciona realizar el cálculo estructural. Pero el problema es que tanto en la parte de metrados, cálculo estructural, inclusive deseaban implementar, creo, en cierta forma también para que pueda ser el tema de costos y presupuestos, ¿ya? Pero tienen muchos errores. No es como un software neto que está destinado para esos trabajos. O sea, había un software que quería complementar al tema del Revit, que te quería hacer metrados, presupuesto y cronograma. Entonces, cualquier cambio que tú hacías directamente te modificaba. El problema es que tiene muchos errores. Por ejemplo, cuando ves en el tema de cálculo estructural, hay softwares especializados, que no sé, de repente uno de ustedes, o de repente varios de ustedes están llevando Informática 4, que se toca el tema del SAP y el ETAPS. Son softwares netamente especializados para el tema de cálculo estructural, que tienen diversos parámetros. En el tema de Revit, a veces se carece bastante de esos parámetros. En el tema de metrados, de la misma forma, o para el tema de presupuestos, en el tema de presupuesto, por ejemplo, hasta el día de hoy, y se imaginan hasta el día 2005, donde se ha revisado la última actualización, ya ha pasado 15 años, y la mayoría de los expedientes técnicos se sigue trabajando por clásico, en S10, no en hojas Excel, porque en hojas Excel hay muchos errores y además no te sale. Tendrías que hacer de uno en uno, en cambio en el Excel ya va sistematizado, disculpen, en el S10,
Entonces, de la misma forma, ese software del S10 ya tiene codificado partida por partida y ubicación geográfica para cada uno de los proyectos, es decir, tú puedes destinar, cosa que no sucede en el Revit. En el Revit, como generalmente viene a ser un programa de nivel estándar, es decir, de nivel internacional, que se usa bastante, no solamente está condicionado para Perú, sino que tú tienes que modificarlo, tienes que hacerlo. Con respecto al tema de metrados, de la misma forma, hacer ese diseño, ese parámetro, en algunos casos va a tener errores. Pero sí, es muy cierto que en el tema de hacer un buen metrado, el tema de la visibilidad en 3 dimensiones te ayuda bastante. Entonces, como recomendación, particularmente porque sí he trabajado y también he visto, y las comparativas con respecto a los resultados varía bastante. Te recomendaría que sigas manteniendo, porque sé que en un futuro se va a mejorar. Todo software busca siempre la perfección. Entonces va a llegar de repente a un punto en que el Revit va a tratar de absorber todo eso, es decir, las hojas de cálculo, va a tratar de absorber el tema de presupuesto, cronograma de ejecución, porque si se maneja los principios a nivel internacional, se podría hacer, se podría estandarizar. Entonces, hasta que llegue ese punto, yo te recomendaría hasta el día de hoy, porque sí he tenido oportunidad de trabajar tal vez en cierta forma con arquitectos y con profesionales, y hasta el día de hoy también tienen esas deficiencias. Entonces, te seguiría recomendando para el tema de presupuestos, trabájalo con el S10 para el tema de cronogramas de ejecución, trabaja con el Project para el tema de cálculo estructural, trabájalo con el tema de SAP o ETAPS, y con el tema de metrados te va a ser mucho más fácil el tema de las hojas de cálculo, pero sí te podrías ayudar bastante para que puedas ver con respecto a tus acotaciones y la visibilidad. Hay cosas que no se ven en planta, pero que en 3 dimensiones sí lo puedes considerar. Entonces, en esa parte sí te ayudaría bastante el tema de Revit. No estoy desmereciendo, sino más por el contrario. Pienso que en un futuro va a llegar a un nivel top el tema de Revit, entonces va a ser indispensable. Hay algunas universidades que ya están planteando, ¿no?, este famoso sistema BIM. El famoso sistema BIM lo que busca es integrar todas las áreas para que un proyecto tenga un mejor rendimiento. Tenga un mejor rendimiento tanto en la fase de diseño y en la fase de ejecución en tiempo real. En otros países se ha implementado, pero de forma distinta. Acá lo único que tenemos como base, en cierta forma, tanto la Católica, si es que no me equivoco, y la Universidad Técnica del Perú, la UTP, está implementando el BIM, pero su base fundamental viene a ser el Revit. No tiene de repente otros softwares complementarios. Pero bueno, ese es un sistema que sí se está tratando también, por ejemplo, en la universidad. Hace un mes o 2 meses tuvimos una capacitación referenciada a esto, ¿no? Referenciado al tema BIM, la metodología BIM. Entonces sí, tiene ciertas cosas, pero por otro lado también la desventaja es las famosas licencias de los programas complementarios. Entonces entra a tallar mucho en ese tema. ¿Sí, mi estimado Jack? Sí, ingeniero. Incluso, más que todo me iba a ingeniero porque, o sea, Revit te da la opción de también poder exportar algunas medidas, algunos datos en el formato Excel. Y como usted dice, seguir trabajando, claro, con los mismos programas del Excel, procesarlo al S10 y ya tener un presupuesto, el costo unitario, ¿no? En cuanto a todo el sistema. Perfecto. Sí, así es, mi estimado Jack. Muy bien. Creo que el día de hoy no ha sido tiempo perdido para nada. Ha habido ciertas inquietudes y siempre es así. O sea, los temarios, y es más, en el tema de ingeniería, los temas son mucho más amplios. O sea, no es lo que ustedes conocen a nivel pregrado, es decir, a nivel de universidad, o cuando desarrollan sus cursos de universidad. A veces los cursos no son tan detallados, o sea, no le enfocan netamente a la carrera. Y la carrera es un poquito más amplia de lo que ustedes pueden imaginarse, o sea, salir y trabajar directamente o ganarse un puesto o trabajar en alguna entidad, sea pública o privada, requiere ciertos conocimientos. Entonces, también conocer ciertas normativas, porque cada cosa que hacen o cualquier decisión que ustedes tomen está implicado por una sanción. Si es que tú tomas mal una decisión, es una sanción. Todo en la vida, todo lo que ustedes hacen, depende de una decisión. Si has tomado una decisión, al final llegas a una conclusión. Si esa decisión te ha servido o no te ha servido. Si es buena o es mala. ¿Y eso de quién depende? De la perspectiva. De repente, en esa misma situación, una persona ha tomado la misma decisión que tú, pero le ha ido mejor. Y a ti, que de repente por múltiples factores, te ha ido mal. Entonces, todo depende de esto. Entonces, el tema de la decisión es muy importante. Con respecto a los temarios de ingeniería, es mucho más amplio. O sea, entrar, por ejemplo, al mundo de geotecnia
o entrar al mundo de hidráulica, o entrar netamente al mundo de estructuras, o al tema de lo que es costos y presupuestos, o sea, que te engloba metrados, presupuesto y cronogramas de ejecución, o entrar al tema de normativa, es amplísimo. Pero todo, siempre les digo que todos ustedes, cuando van a trabajar en cualquier institución, siempre tienen que tener una normativa, un reglamento. Nadie les puede obligar a hacer nada si es que ustedes no tienen ningún reglamento que les diga que hagan eso. O sea, en ninguna parte, por ejemplo, firmas algo, no te dicen que, oye, tu función es que tú estés obligado a firmar todo, no te dicen eso. Entonces tú tienes que tomar ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, en cierta forma deberíamos haber visto el tema de metraje, pero sí ha habido muy buenas consultas y dudas, ¿no? O sea, y la idea es eso, la idea, o sea, en el tema de a nivel universitario siempre digo, a nivel universitario no es solamente transmitir, venir y lo que siempre te enseñan y punto y termina ahí, sino que también hay que adecuarnos a lo que te indica la realidad, cómo se vive, cómo es el mundo o tu día a día o cómo va a ser posiblemente tu día a día cuando tú egreses. No va a ser muy fácil, pero bueno, la idea es que tú te mantengas, pero que al menos sepas responder cuando estás en un trabajo. Entonces, bien, quedaba pendiente, en cierta forma. Señor, una pregunta. Sí. Señor, una consulta, disculpe. Respecto al sistema, al BIM, ¿es un software que engloba el presupuesto y el cálculo estructural? No, viene a ser un sistema metodológico que engloba una serie de programas. No solamente Revit, sino, por ejemplo, hay un software español que habla, por ejemplo, del Tecla, ¿no? O Tesla, creo, algo por ahí. Y ese software te hace diseño de acero y madera. Pero como es un software privado y no de uso común, o sea, por ejemplo, las licencias están entre 400 y 500 euros. Ahora, ¿qué otro software puedo utilizar? Hay muchísimos softwares, pero generalmente son softwares de uso privado. En realidad el BIM no es un software, el BIM viene a ser una metodología que se plantea para que tu proyecto, en conclusión, sea de forma eficiente, sea de forma óptima su resultado final. Eso es lo que en realidad se busca. A ver, para culminar, porque me falta un minuto y ustedes saben que siempre no me gusta terminar fuera de mi horario. Esto, el tema de los cronogramas, les voy a explicar muy rápidamente la clase que viene. Acá tienen 2 cronogramas. Si desean también les paso, como siempre les digo, yo no tengo ningún problema. Esto, por ejemplo, son las especificaciones técnicas y de qué forma van entrelazados con el tema de los metrados. También requieren saber ustedes esto. Y de ahí netamente ya vamos a entrar al tema del metrado. Este es un proyecto que les estoy tomando como ejemplo, pero nosotros nos vamos a basar al plano que les estoy planteando acá. Y el plano que ustedes ven acá, o sea, por ejemplo, ven en la fachada, obviamente que la fachada ustedes pueden mejorarlo, pueden hacer mejores cosas, entonces depende de la creatividad siempre, la distribución también de repente ustedes puedan plantearlo de forma diferente, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando a medida que vamos a ir haciendo el tema de los metrados, aparentemente, pese a que está bien, por ejemplo, este proyecto ha recibido su licencia de construcción, pero pese a que ha recibido su licencia de construcción, a medida que vamos a hacer el metrado, van a ir dándose cuenta ustedes que hay errores que se deben ir mejorando, que no todo proyecto es perfecto, pero la idea es que se minimice esos errores. Entonces, toda la información, como siempre ustedes desean, me escriben o le hacen llegar a través de la edad, si es que lo requieren, no tengo ningún problema. O sea, siempre digo que la información tiene que ser pública. Morir con tu información no tiene de nada, ¿no? O sea, ¿qué objetivo tiene? Siempre es tratar de compartir, creo que es el mejor legado que se puede dar. Muy bien, muchachos. Por el día de hoy me voy a quedar, son las 9:31. Mil disculpas por un minuto que me estoy pasando. La clase que viene el día viernes, vamos a entrar ya de lleno al tema de metrados. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y lo más entendible, pero para que puedas trabajar, por favor, no te quedes mirando la pantalla. Tenga a la mano tu AutoCAD con tu plano y tenga a la mano tu Excel, ¿ya? Entonces, me vas a ir siguiendo todo el procedimiento, porque ir controlando a los 53 estudiantes que tengo a cargo va a ser un poquito complicado, pero entonces puede surgir una serie de dudas que va a ser netamente ya del proceso de metrados, es decir, el análisis de cada una de las partidas. Bien, muchachos, por el día de hoy, un placer. Sí, ¿me escucho? Vamos a empezar con lo que es estructuras, ¿no? No, vamos a empezar desde el primer capítulo, desde obras provisionales y seguridad de salud, porque muchas veces deja de lado, en su momento les voy a explicar por qué. ¿Sí? Muy bien. Un placer, muchachos, cuídense y nos estaremos encontrando la clase que viene el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.
Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.